Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy, con el tema de hoy. Estamos en 4 de julio de 2022. Me indican si el sonido está bien, viendo la imagen, mi pantalla. Sí, le está Y bien. gracias. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a dar algunos anuncios. Recuerdan que yo estaba grabando unos videos explicativos, ¿verdad? Como esfuerzo para entender cada grupo. Aquí estoy en el aula virtual, si ustedes se fijan. Estoy en la unidad 1. Al final de la unidad 1, como se fijan, después del examen, miren que aquí les dejé un video, explicación filoporífera, primera parte. Resulta que les grabé la segunda parte, pero cuando les estaba grabando la segunda parte y terminé de grabarla, esto fue un error mío, me di cuenta de que durante toda la hora que estuve explicando esa segunda parte, no había compartido la pantalla, así que era puro audio. Así que se los voy a volver a grabar. Y como el tema de esponjas era del primer parcial, entonces se los voy a poner aquí, la explicación de esponjas. Pero los videos que grabe a partir de nidarios, platelmintos, anélidos, pseudocelomados, se los voy a poner a partir de la segunda unidad. Si usted se fija aquí en la segunda unidad en el aula, no hay nada, ¿va? Pero entonces cuando yo les ponga esos, obviamente les voy a subir otras cosas aquí, pero aquí van a aparecer entonces esos videos a partir de nidarios. El de la segunda parte de poríferos, como les mencionaba, se tienen que ir al final de la primera unidad, porque ahí se los voy a dejar. Bueno, esos videos son una forma de despejarles dudas, hablarles un poquito más tiempo de algunas estructuras, de la misma taxonomía, de la ecología, del hábitat, del hábito, de cada grupo, como para explicárselos un poco más tiempo, un poco más calmado, y que usted lo vaya entendiendo mejor. Y así pues vaya formulando sus preguntas, ¿verdad? Porque seguro que van a tener un montón de preguntas. Bueno, de lo que vamos a empezar a hablar hoy es del filo moluscos. No lo vamos a terminar, por supuesto, es una presentación bastante grande, pero vamos a ir cubriendo por lo menos los primeros aspectos que son importantes sobre este filo y también vamos a recordar algunos detalles de los que hemos hablado en clases anteriores y que nos van a ayudar a ponernos en contexto, ¿verdad? Entonces, si hablamos de moluscos, estamos hablando de un grupo bastante grande, muy diverso, o sea, alrededor de 90.000 especies. Recuerden que esos números pueden variar, ¿verdad? Con las nuevas investigaciones que se hacen, esos números varían. Entonces son números estimados, ¿no? Unas 90.000 especies entre todas las clases, ¿verdad? De moluscos que vamos a estudiar. Una parte de esas especies son organismos fósiles, o sea, son restos de moluscos que ya no viven, que ya no los podemos encontrar vivos, sino que solamente quedaron en el registro fósil, pero no es poco, ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de unos 30.000 o 35.000 especies fósiles, un número bastante elevado, porque el grupo como tal, el filo como tal es muy diverso. Y lo va a encontrar usted, moluscos va a encontrar en agua dulce, va a encontrar en agua salada, en los océanos, va a encontrarlos en la superficie de la Tierra, o sea, en ambientes terrestres, incluso en zonas muy secas. Parece una contradicción, pero después vamos a ir hablando un poco sobre ese tema. También en lugares no tan húmedos, en ambientes no tan húmedos, igual van a poder encontrar especies de moluscos. Cuando hablamos de moluscos hay que entender que el nombre del filo deriva del latín molluscus, que significa blando. ¿Y a qué hace referencia esto? Al cuerpo. Al cuerpo. En general el cuerpo es blando. Está en algunos grupos, usted sabe que los moluscos se protegen en una concha.
En algunas especies, en algunas clases, esa concha es producida por el mismo molusco. En otras ocasiones, no existe la concha, pero sí es consistente con todos que el cuerpo es blando, es bastante blandito el cuerpo. No tan débil como en el caso de la pared corporal de un nidario, de una medusa, por ejemplo, o sea, no así de delicado, es un poco más firme, pero es un cuerpo blando en general. Y eso es lo que quiere decir molusco, de cuerpo blando. Es el segundo grupo más diverso de invertebrados después de los artrópodos. No hemos llegado a artrópodos todavía, pero cuando lleguemos veremos que ese es el grupo más grande y diverso en número de especies y en formas, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita veamos algunas particularidades de los moluscos. A esta diapositiva quería llegar porque quería recordarles varios detalles. Miren, como usted puede ver ahí en la diapositiva, se dice que pues hubo una amplia explosión de especies o aparición de especies en el periodo cámbrico de la era paleozoica. Tal vez estos términos usted no los conozca mucho o no los maneje mucho. Estos términos aluden a momentos en la historia de la Tierra misma como planeta que es importante que uno vaya repasando. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan simplemente por ejemplo, en Internet, si ustedes van a Google y hacen una búsqueda de lo que es las eras geológicas de la Tierra, o sea, la historia de la Tierra como planeta, cómo se formó, desde hace cuánto, aproximadamente, hace cuánto tiempo, es importante porque es la Tierra donde vivimos, es el planeta donde vivimos. Entonces, la evolución de la Tierra también hay que considerarla. Y cuando usted estudia los tiempos geológicos o la historia de la Tierra como planeta y su evolución y sus cambios, usted se va a encontrar con toda una clasificación de periodos, de tiempo. Entonces, por ejemplo, se va a encontrar, así como nosotros en taxonomía hablamos de categorías taxonómicas como reino, que debajo del reino o dentro del reino está el filo, que después del filo viene la clase y luego el orden, y luego la familia, etcétera. Cuando se estudia, cuando la geología estudia los diferentes periodos de tiempo por los que ha pasado la Tierra, pues se van a encontrar con nomenclaturas parecidas, en el sentido de que van a encontrar primero, por ejemplo, eones. Usted tiene que saber lo que es un eón, es un periodo de tiempo bastante amplio, que incluye eras. Dentro de las eras hay periodos, y dentro de los periodos pues hay épocas, y dentro de estas hay edades. Entonces, eso es algo que debe usted de ir conociendo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la era paleozoica, estamos hablando de si dividimos el estudio de la historia de la Tierra como tal, si la dividimos en épocas o en periodos así muy grandes de tiempo, muy extensos de tiempo, podemos hablar de tres grandes eras. Tenemos la era paleozoica, luego tenemos la era mesozoica, meso en medio, o entre, quiere decir eso, meso es entre, era mesozoica, y la era cenozoica. Entonces, aquí en la diapositiva se nos está diciendo que en la era paleozoica, en el periodo cámbrico de esta era, más o menos unos entre 550 600 millones de años en el pasado, es en donde comienza a aparecer una amplia diversidad de especies de moluscos. Pero no solo de moluscos, también en el Paleozoico, no necesariamente en el periodo cámbrico,
un poco antes también, comenzaron a aparecer, por ejemplo, algas en el agua, ¿verdad? En el mar. Se diversificaron las algas unicelulares, aparecieron algas multicelulares, aparecen también en el Paleozoico las esponjas, los corales, invertebrados como los braquiópodos y algunos moluscos. Luego en el periodo cámbrico se diversifican mucho más las especies, aparecen más especies de moluscos, bivalvos, gasterópodos, cefalópodos. Entonces, eso es como para que nos ubiquemos en el tiempo. Estamos hablando de millones de años en el pasado, ¿verdad? Entonces, como dice aquí la diapositiva, miren, hay un boom de especies, de aparición de especies, no solamente de moluscos, pero incluyendo los moluscos, en ese periodo cámbrico de la era paleozoica. Luego en la mesozoica, meso como quiere decir en medio de o entre, mesozoica está entre paleozoica y cenozoica. La cenozoica sería como el tiempo actual, el tiempo geológico actual en el que estamos viviendo ahora en uno de sus tiempos, una de sus edades. Y luego en ese mesozoico es cuando al final desaparecen los dinosaurios, ¿verdad? Ustedes han oído mucho hablar de eso, de que hace más o menos unos 60, 66 millones de años en el pasado, los dinosaurios se extinguieron. Y eso dio final a la era mesozoica. Luego viene el cenozoico y eso ya es otro cuento que usted tiene que ir conociendo poco a poco. Eso es en parte curiosidad, una formación interesante que uno debe de estudiar, las eras geológicas, cómo ha evolucionado la Tierra misma, porque pues es el macroambiente en el que vivimos todos los seres vivos, ¿verdad? Entonces aquí en el Cámbrico, recuerde, más o menos unos 600 millones de años atrás, se diversifican estos grupos. Se diversifican tanto que, bueno, dan lugar a estas clases de moluscos. O sea, hay una diversificación en grupos y aparecen estas clases. La clase de los caudofoveados, la clase de los solenogastros, y usted puede ver caudofoveados. Aquí con solo ver la imagen, usted puede ver los caudofoveados, que es una clase taxonómica. Y la clase de los solenogastros, mira usted que tienen una forma como tubiforme, como vermiforme, y que luego otras clases son muy distintas en forma. Además aquí en estos ve usted que el cuerpo se ve un cuerpo blando, propiamente no cubierto con concha, porque recuerde, hay moluscos que no están cubiertos con concha. Luego ve que hay otra clase que se llama monoplacóforos, mono de uno, de una placa o de una cubierta, eso es lo que quiere decir, una cubierta dura. Luego ve que hay una clase que se llama poliplacóforos, polis, muchas placas formando una caparazón o una cubierta también dura. Luego ve usted, por ejemplo, formas más comunes o más, eh, más simples de reconocer, por lo menos visualmente, los gasterópodos, que son estos que llamamos caracoles, que están dentro de este grupo de moluscos que tienen concha, que tienen una cubierta dura. Luego tenemos los cefalópodos, que no tienen una concha visible, aunque sí hay estructuras de cubierta en algunas especies, no en todas, pero sí en muchas. Los bivalvos, otra vez, con concha o con una cubierta doble, por eso el nombre bivalvo, dos, dos valvas, que son dos cubiertas, como las almejas, que quizás algunos las han probado, las han consumido, y otros organismos más. Y ve usted también otra clase que tiene una forma bastante peculiar que se llaman los escafópodos. Tienen una forma como de colmillo. Es una concha, nada más que es una concha alargada como de un cono, en forma de cono, coniforme. Entonces vea usted todas esas clases de moluscos que vamos a ver en este grupo. Mire qué montón de clases son. Entonces hay unos con concha y hay unos
sin concha. Y vea usted aquí en la diapositiva, fíjese, en cada una de esas líneas es una serie de características que usted va a encontrar en cada uno de los grupos o en la generalidad o en todos, ¿verdad? Las características que están aquí en esta línea que sube de arriba abajo de forma oblicua, esas son características de todas las clases. Y luego, cuando usted ve en este árbol, en esta representación de árbol, las ramificaciones, entonces estas características que están aquí aplican a las clases particulares en donde usted encuentra esa característica. Ve aquí, por ejemplo, aquí dice que los caudofoveados tienen espículas calcáreas que forman escamas. Recuerde que una espícula es una formación mineral que comúnmente se acumula en el exterior del cuerpo y que en este caso, como dice espícula calcárea, usted sabe que calcáreo alude al hecho de que está formado de carbonato de calcio, ¿verdad? Esa cubierta o esas escamas en este grupo. Y así sucesivamente esas características usted las va a encontrar en cada uno de esos grupos que usted observa ahí. Y en algunos casos hay características en común. Por ejemplo, si se fija en la clase gasterópodos y se fija en la clase cefalópodos, usted ve que los nodos en algún momento se cruzan en este punto. Quiere decir que estas características que están acá las comparten tanto esta clase de gasterópodos como esta clase de cefalópodos. Como cuál, por ejemplo, dice concha arrollada, no vamos a hablar de, no voy a explicar eso hoy, pero sí en otra clase, concha arrollada, cabeza bien desarrollada, hay vísceras, o sea, órganos internos bien formados, vísceras concentradas dorsalmente, cuerpo alargado, dorso ventralmente. Esas características las cumple tanto esta clase de gasterópodos como cefalópodos. Por eso se ubica aquí en el árbol, ¿verdad? Porque son características compartidas. Bueno, entonces, si hablamos de diferentes grupos o clases que están incluidas acá, entonces aquí podemos encontrar a los quitones, a las conchas colmillo o dentalios, como también se les llama. Eh, podemos encontrar también a los caracoles, a las babosas, a los nudibranquios, a las mariposas de mar, a las almejas, a las vieiras, a los mejillones, las ostras, los caramares, los pulpos, los nautilus. Entonces mire usted qué grupo más amplio este de los moluscos, ¿verdad? Bastante complejo de estudiar, sí, porque son muchos. Y gran parte de estos no los vemos comúnmente. No estamos observándolos este, cotidianamente. Entonces debemos estudiarlos bien porque en algún momento nos vamos a topar con ellos y no vamos a saber de entonces qué animal es el que estamos observando. Entonces aquí se miran en esta diapositiva, usted ve esas formas diversas, ¿verdad? Que tienen. Recuerde que forma es importante para poder reconocer un grupo. Por eso ahorita, desde ahorita usted tiene que entender en su mente, en su cabecita, que en invertebrados o en animales que son tan diversos, uno tiene que estudiar su morfología y detalladamente para poder identificarlos. Porque qué profesionales somos los que, pues somos los que hacemos esa clasificación de organismos vivos. ¿A quiénes les preguntan? ¿Y ese qué animal es? ¿O ese qué organismo es? A nosotros. Porque eso es parte de nuestro trabajo. Entonces, la forma es importante. Yo les voy a hacer unas pruebas. Lo que pasa es que las he estado elaborando. Unas pruebas diagnósticas no tienen puntaje, sino que son simplemente una forma de saber si usted entiende. Si yo le aplico una prueba en donde le digo dibújeme un organismo con una forma comprimida dorsoventralmente, o le digo dibújeme una cola truncada, ese tipo de formas usted tiene que saberlas, o por lo menos irlas estudiando desde ya, irlas conociendo para que pues no vaya a tener problemas a lo largo de su desarrollo como profesional, de su estudio. Pero eso depende mucho de uno. O sea, hay cosas que yo tal vez no les doy en una clase, pero
usted tiene que ser curioso y tiene que estudiar mucho individualmente para ir conociendo, irse empapando más de la morfología de los animales, en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de animales y propiamente invertebrados. Bueno, entonces miren las diversas formas. Una almeja no se parece a un quitón, tienen características en común, pero no son el mismo grupo. O con un escafópodo, completamente diferente la forma de un escafópodo, a un pulpo, un calamar, o a un caracol terrestre, o a un nautilo. Entonces miren, las formas son muy diversas. Entonces hay que estudiar formas. Bueno, los moluscos, así como son de diversos, es normal que encontremos algunos que tienen una concha visible, otros que no tienen concha, algunos que son de hábitos más bentónicos porque desarrollan gran parte de su ciclo de vida en el sustrato o en el fondo del mar o en el fondo de cuerpos de agua dulce. Y vemos algunos que son también terrestres, ¿no? Algunos con concha, terrestres. Entonces vamos a ver diversos tipos. Ok, características en general. Miren, antes de ver las características de todo el grupo, hay que pensar en otras cosas, como por ejemplo en los aportes, en las diferencias entre este filo, o los avances, mejor dicho, los avances en estructuras, en aportes evolutivos entre este grupo y los que vienen atrás. Entonces, por ejemplo, hay aquí algunos repasos que hay que hacer. Por ejemplo, este grupo es un grupo de verdaderos celomados. Recuerda que celoma es una cavidad interna del cuerpo, es un espacio en donde o casi siempre está un espacio lleno de fluido y en donde usted va a encontrar, por ejemplo, órganos o tejidos, ¿no? Eso es celoma. Entonces, los moluscos son verdaderos celomados. Yo les había mencionado o les había facilitado, déjenme ver dónde está. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Esto es un resumen que yo les di del reino animal, desde el punto de vista taxonómico, un resumen bastante corto. Entonces vean ustedes acá, celomados verdaderos, animales con cavidad corporal o celoma. Dentro de ellos teníamos a los protóstomos y dentro de los protóstomos teníamos al filo Annelida y tenemos también el filo moluscos, tenemos el filo de los artrópodos. Entonces, estos tres filos son celomados verdaderos. Recordemos algunos detalles de esto del celoma. Recuerde que también dice aquí que los moluscos son protóstomos. Bueno, recordemos esto del protóstomo. ¿Qué es protóstomo? Es todo aquel animal o grupo animal en donde la boca se forma a partir del primer poro o abertura embrionaria que se conoce como blastoporo. ¿Está? Entonces, piense usted en el cigoto como una célula binucleada que comienza a dividirse, comienza a multiplicar su contenido genético, sus cromosomas, ese cigoto, comienza a multiplicar el ADN, ese cigoto, y con ello se comienzan a multiplicar también organelos y se empiezan a formar nuevas células por un proceso mitótico, ¿verdad? Entonces, pero el cigoto, si usted lo piensa, el cigoto es una masa, en algún momento es una masa de muchas células que no tiene abertura hacia el exterior, o sea, no hay ningún poro, pero en algún momento se forma un poro. Forma se llama blastoporo. Blasto porque
se forma en la etapa de blástula. Entonces, si hablamos de que a partir de ese poro se va a formar la boca, entonces estamos hablando de animales protóstomos, quiere decir. Ahora, otra cosa que hay que recordar, porque esto es desarrollo embrionario y esto es sumamente importante. Se lo tiene que recordar. Entonces, miren, si nos vamos al capítulo 7 del libro de Principios Integrales de Zoología, nos vamos a encontrar este cuadro que es muy educativo. ¿Por qué es educativo? Bueno, porque nos dice varias cosas. Nos dice que cuando hablamos de protóstomos, hablamos de animales celomados y esquizocélicos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes me lo preguntaron en algún momento. Lo voy a volver a explicar, lo voy a explicar de otra forma para que usted entienda lo que es qué es la esquizocelia y qué tiene que ver eso con el celoma y qué es la enterocelia y qué tiene que ver eso con el celoma también. Entonces, mire, fíjese acá en esta columna, dice protóstomos. Y aquí se menciona que los protóstomos, en principio, el blastoporo da lugar a la boca, el ano se forma después. Miren, aquí está el blastoporo. Entonces, otra cosa que nos dice de los protóstomos es que la segmentación es en espiral. Recuerde que la segmentación es la configuración que va a seguir la división de células y la posición en la que se van a ubicar esas células a lo largo del desarrollo embrionario. Esa es la segmentación. Así, cada vez que van apareciendo más células, estas se tienen que ubicar en alguna parte, ¿verdad? De toda esa masa. Entonces, dependiendo a dónde se va a ubicar o en qué sentido se van a ubicar esas células, así hablamos de segmentación en espiral o hablamos de segmentación radial. Entonces vemos que los protóstomos tienen segmentación en espiral. Eso es como que usted agarre una toalla mojada o una servilleta mojada y usted comience a torcerla y usted la empieza a torcer. Entonces cuando usted cada vez tuerce cada vez más la toalla o la servilleta, usted ve que se van ordenando como en espiral segmentos de la toalla. Pues es básicamente lo mismo. Segmentación en espiral es que cada vez que las células van agregándose más, entonces se va como torciendo la blástula. En algún momento va a generar una gástrula y de ahí se van a formar las 3 capas embrionarias y de ahí van a entonces a aparecer tejidos y órganos dependiendo del grupo de animal de que estemos hablando. Ahora lleguemos a este punto, que es el punto que quería explicar con detalle. Miren, los protóstomos, el celoma se forma por ahuecamiento o esquizocelia. ¿Qué es eso de esquizocelia? Esquizocelia se puede explicar de la siguiente manera. Miren, una vez que ya se formaron el ectodermo y el endodermo, y se siguen multiplicando las células del ectodermo y del endodermo, entonces las células que quedan en medio van a emigrar al blastocele, que es ese espacio que contiene pues, líquido ahí en el desarrollo embrionario. En el blastocele, las células que están, digamos, o que quedan en el punto medio entre el ectodermo y el endodermo, van a migrar hacia el blastocele y van a formar otra capa. Esa capa se llama mesodermo, otra capa embrionaria. Entonces, las células que forman el mesodermo, por ahuecamiento, eso quiere decir, por esquizocelia, lo que van a formar al ahuecarse o al dejar un espacio en medio de ellas es el celoma. Entonces, eso es esquizocelia. Lo voy a repetir.
de otra forma. Esquizocelia es un proceso embrionario en donde las células que quedan entre el ectodermo y el endodermo migran hacia el blastocele formando otra capa embrionaria llamada mesodermo. Ese mesodermo se va a ahuecar o va a formar un espacio en medio de esas células que forman esa capa y ese espacio que queda en medio de ella se llama celoma. Eso es esquizocelia. La enterocelia, que se daría en los deuteróstomos, hablando de otro grupo de organismos, no los mismos, recuerde que deuteróstomos, ya estamos hablando, por ejemplo, de equinodermos y de los mismos cordados donde estamos nosotros, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de protóstomos. Pero en deuteróstomos, el celoma no se forma así, no se forma por ahuecamiento del mesodermo, se forma por evaginaciones del mesodermo. ¿Qué es una evaginación? Es cuando se produce cuando las células que forman ese mesodermo van a formar una estructura o se van a doblar hacia afuera. Entonces mire que aquí vemos una capa de células y usted ve que aquí esas células van a formar un ensanchamiento hacia afuera, dirigido hacia el blastocele también. Mire, aquí se ve, hasta se pone en rojo para que usted vea que se están ensanchando hacia afuera. Eso es una evaginación de ese mesodermo. Una vez que se forma ese ensanchamiento hacia afuera, esto se va a separar y va a formar una cavidad en medio de donde se forma el celoma. Entonces, es un origen distinto. Esquizocelia y enterocelia son formaciones de celoma a partir de procesos distintos que ocurren en el mesodermo. Ok. Si tienen una duda ahorita mismo, sobre lo que acabo de decir, dígame y lo vuelvo a repetir, porque estas cosas es fundamental que usted las sepa desde ahorita. Primero aprende el concepto y luego vea los dibujos, los diagramas y analícelo para que lo pueda entender bien. Pero si alguien tiene una pregunta sobre cómo se forma el celoma en protóstomos o cómo se da la esquizocelia, dígame para yo explicarlo y responderlo ahorita mismo, para que no nos vayamos quedando con esas dudas, porque esto es bien importante, por eso me detengo aquí. A ver. Claro, yo le hago la explicación resumida. Lo que yo explico es un resumen, pero no sirve de mucho el resumen si usted no lee. Si usted no lee, queda en la luna, se pierde. Entonces es fundamental que usted vaya al mismo ritmo que yo o idealmente incluso vaya más adelante que yo, ¿verdad? Con la lectura, para que cuando yo explique usted afine dudas con lo que yo voy diciendo. Bueno, continúo si no hay entonces una Licenciado, a ver, cuénteme. yo, Dígame. ¿cómo dijo que se formaba la esquizocelia? Ok, Es que no terminé de... sí, lo repito. Esquizocelia es un proceso Ujú, embrionario. Es un proceso que tiene lugar en el embrión, en el desarrollo del embrión. ¿Sí? ujú, Entonces, esquizocelia es cuando células que están entre el ectodermo y el endodermo, las células que quedan en medio de esas dos capas embrionarias, sí, se juntan y migran hacia el blastocele. Cuando están en el blastocele, esas células se comienzan a multiplicar. Se multiplican para formar esa capa embrionaria que se llama mesodermo. ¿Cómo se multiplican? Se multiplican asexualmente por mitosis. Entonces forman esas células una capa nueva llamada mesodermo. Hasta ahorita lo que está formado ahí es una capa de células. Esas células se siguen dividiendo ahí, se siguen multiplicando en ese blastocele. Entonces llega un momento en el que son más células
y al ser más, entonces se ahuecan, o sea, forman o dejan un espacio entre ellas. Entonces, el hueco o el espacio que forman entre ellas, a medida son más, ese hueco es al que se le llama celoma. Entonces, eso es lo que se conoce como esquizocelia, la formación del celoma a partir del ahuecamiento de las células del mesodermo. Eso es un concepto que usted puede encontrar en la literatura. Así se lo van a explicar. Ese es el concepto. Lo que yo estoy tratando de que usted vea aquí en la gráfica es cómo es que se da ese proceso. En rojo usted ve las células del mesodermo, se van multiplicando, se van multiplicando, se van volviendo más, y en algún momento sea como que forman un hueco en medio de ellas. Y se ensancha ese hueco. Ese hueco es lo que da lugar al celoma en estos animales, que sería ese espacio en donde comúnmente encontramos vasos sanguíneos, gónadas o vísceras, otros órganos, ¿verdad? Protonefridios, nefridios y otros órganos. O sea, que recuerde que el celoma es un espacio que a medida vamos avanzando en los grupos animales, desde los más simples hasta los más complejos, es un espacio que se va llenando con órganos, es decir, es un espacio en donde están los órganos ahí. Ahí se ubican los órganos internos, en el celoma. También vamos a ver algo interesante, que es que en los invertebrados más simples, o incluso en algunos moluscos que no son tan simples en su pared corporal, porque ya hay órganos bien formados, a diferencia de otros grupos en donde no había órganos, aquí sí hay órganos bien formados. Vamos a ir viendo que la mayor parte del celoma está lleno de líquido y sirve como un esqueleto hidrostático. Ya lo voy a explicar, qué es eso de esqueleto hidrostático. Eso tiene una explicación evolutiva, no solamente anatómica y fisiológica, sino también tiene una explicación evolutiva muy interesante. No sé si contesté su pregunta o necesita que explique otra vez. Fijémonos en el diagrama, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, gracias. Magnífico. Bien. Entonces vamos a seguir. Ok, miren. Aquí hay una serie de situaciones interesantes que se dan. Uy, perdón, que aquí creo que está yendo la presentación. ¿Todavía la miran la presentación o no? ¿La miran? Sí, Lick, se ve. Ah, ok, es que aquí me está como cargando algo, no sé por qué. Bueno, miren, vamos a hablar de características generales. Aquí hay una serie de características propias de todas esas clases que acabamos de mencionar. Entonces, entre esas características está, por ejemplo, estos animales son bilaterales, o sea, su simetría es bilateral, aunque recuerden que casi para toda regla hay una excepción. Entonces, la mayoría son bilaterales, pero sí hay algunos que son asimétricos. Hay especies que son asimétricos. Otra característica interesante de los moluscos es que no son animales segmentados, ¿verdad? O sea, que el cuerpo no está segmentado. No hay metamerización, como sí ocurría, por ejemplo, con anélidos, ¿verdad? Que así había una metamerización, que es una división del cuerpo en partes iguales. Aquí no hay segmentación. Otra cosa es que por lo general usted ve un molusco y puede identificar una cabeza bien formada, o sea, hay una cabeza definida en el cuerpo, lo cual es interesante y importante, porque si hay una cabeza, entonces usted puede ubicar más fácilmente dónde está la boca o dónde están algunos órganos sensoriales que nosotros asociamos siempre con la cabeza, o antenas, por ejemplo, o ojos. Y también puede definir hacia dónde va el ano, hacia qué posición va el ano también. El cuerpo, como es blando, está formado por diferentes capas de células. La parte posterior o ventral del cuerpo de los moluscos, o de una buena parte de los moluscos, no de todos, no de todas las clases, está especializada como un pie muscular.
Un pie muscular vendría siendo entonces es la función que cumplen las células de la pared corporal en su región ventral o posterior, y ese pie comúnmente tiene la función, las células que forman o que están en esa parte del cuerpo, están adheridas a un sustrato o están especializadas en adherirse a un sustrato y producen, por ejemplo, una sustancia pegajosa que los ayuda a no solamente a desplazarse más fácilmente en el sustrato, sino también a adherirse al sustrato, a adherirse muy fuertemente, porque hay algunos moluscos que es difícil que usted los separe de un sustrato, por ejemplo, una roca. Algunos moluscos se adhieren a través de su pie muscular y a través de esa sustancia mucosa que produce ese pie muscular, las células que forman ese pie muscular, se adhieren tanto a la roca, por ejemplo, o a otras superficies como metales, en el caso de los percebes, que es casi, no imposible, pero es muy difícil separarlos de ahí, de ese sustrato, se adhieren muy bien. Entonces, esa es una característica interesante de los moluscos. En algunos moluscos ese pie muscular no está desarrollado, más que todo porque ese grupo, digamos, es pelágico y se mueve muy libremente en el agua y no está adherido al sustrato, como por ejemplo en el caso de los cefalópodos, este, de los escafópodos incluso, ya vamos a ver por qué, esos viven enterrados, no viven adheridos al sustrato, sino más bien se entierran en él, o los mismos pulpos, calamares, ¿verdad? No tienen desarrollada ese pie muscular. En los bivalvos sí está presente, pero no lo usan para adherirse necesariamente al sustrato. Ya vamos a ir viendo cuando vayamos viendo cada grupo. Entonces, ¿para qué le sirve el pie muscular o esa región del cuerpo que está en la parte ventral o posterior? Le sirve para adherirse a un sustrato y para moverse en él, para moverse en el sustrato. ¿Cómo se mueven? Se mueven muy lentamente y se van como deslizando, digamos, a través de la mucosa, del moco que produce esas células que están en esa región. Eso es en la parte ventral o posterior del cuerpo, pero en la parte dorsal del cuerpo se forman unas capas o unos pliegues de células que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, está el manto. En el manto hay una cavidad interior en donde están las branquias o en donde están los pulmones, que son las estructuras respiratorias o de intercambio gaseoso. Y también hay unas capas que generan la concha. En ese mismo manto, el manto está como separado por capas y ahí hay diferentes estructuras y células que, por ejemplo, forman la concha en estos animales, en estos moluscos que tienen concha. No todos los moluscos forman concha, repito. Hay que tener claro eso. Por lo general también la piel externa o el epitelio externo o superficial que rodea el cuerpo del animal está formado por células ciliadas y con glándulas mucosas. Ya dijimos en parte por qué se produce moco en estos organismos. Miren que aquí se me pegó esta cosa, ya no se me está moviendo. Bueno, ahí está, ahí sí. A ver, ya me sacó. Bueno, no importa, ya íbamos a terminar de todos modos. Voy a buscar el libro, déjenme ver acá algo. A ver, voy a buscar aquí el libro y me voy a mover aquí a la presentación. Acá. Entonces, estamos hablando de características en general. Entonces, les estaba diciendo que la piel, aquí sería la concha, ¿verdad? Este es un ejemplo de un gasterópodo. Miren, esta es la concha. Pero si hablamos del cuerpo, el cuerpo blando, ¿verdad? El cuerpo blando, aquí está el cuerpo blando. Gran parte de ese cuerpo blando es manto. Así se le llama a ese cúmulo de células que forman gran parte de la pared corporal del organismo.
hay varias capas en ese manto. Algunas de esas capas de células forman o producen la concha. Pero hay otras que están tapizando la superficie, o sea, toda la superficie del cuerpo del animal, que son células ciliadas, tienen glándulas mucosas, o son células que producen moco, y también son células que tienen terminaciones nerviosas, es decir, células nerviosas, mejor dicho, células que perciben sensaciones, ¿verdad? Pueden percibir cambios de presión en el agua o en el aire para las especies que son terrestres, células que pueden percibir cambios de temperatura, cambios de concentración de gases, cambios de presión eh, atmosférica y otra serie de estímulos, ¿verdad? Movimientos, vibraciones, etcétera. Entonces, es lógico que, igual que en nosotros, ¿verdad? Las células nerviosas que están especializadas para detectar estímulos externos estén en toda la superficie del cuerpo, o sea, en la parte que tapiza todo el exterior de nuestro cuerpo. Igual en nosotros, nuestras células nerviosas que detectan cambios de temperatura, de presión, las células que perciben el tacto, ¿dónde están? En la dermis de nosotros, que son esas capas de piel que están hacia, hacia el exterior del cuerpo. Entonces, es lógico que estén ubicadas ahí esas células. Entonces, celoma, hay celoma, sí, pero es un celoma limitado, o sea, es un celoma que no es muy amplio, y está limitado principalmente al área que rodea el corazón y las gónadas, las glándulas reproductivas, las células o los órganos especializados en producir gametos, y también parte de los riñones. Entonces, ahí está reducido el celoma. Es una cavidad reducida en donde aparece el corazón, en donde aparecen las gónadas y donde están los riñones. Ahí así está limitado el celoma. Es un espacio no muy grande, ¿verdad?, del cuerpo. El sistema digestivo es completo. Hay un órgano raspador que está en la cavidad oral, en la boca, que se llama rádula. No lo voy a explicar hoy, pero sí lo vamos a ver en otra clase. El ano, como es un sistema digestivo completo, entonces hay boca, hay faringe, hay una estructura muy parecida a lo que sería un estómago. Hay también una estructura parecida a lo que es un intestino. Digo parecida porque no es exactamente igual que la nuestra en los cordados, no es exactamente igual, aunque tiene las mismas funciones. Y también hay un ano, ¿va?, donde termina el sistema digestivo, el tubo digestivo. Y ese ano, la ubicación que tiene no es al otro extremo de la boca o al extremo opuesto de la boca, sino más bien, en muchos casos, eh, ese ano da a una parte del manto o drena a la cavidad del manto, al celoma donde está el manto. Y de ahí va a dar hacia el exterior a través de los órganos de excreción. O sea, es un poco extraño eso, pero es una estructura que veremos con un poco más detalle más adelante. Hay un sistema circulatorio abierto, muy especializado en algunos grupos como los cefalópodos, en donde no es abierto, sino que es cerrado. Abierto es que la sangre drena hacia cavidades que bañan los tejidos. Eso quiere decir sistema circulatorio abierto. Lo vamos a ver en unas imágenes, claro. Y cerrado es que pues hay un corazón y que de ese corazón salen vasos sanguíneos a través de los cuales se distribuye hasta los órganos la sangre. Ese ya es cerrado, ese no es abierto. Entonces, si estamos hablando de que hay un sistema circulatorio cerrado en cefalópodos, comúnmente es tricameral, el corazón es tricameral, quiere decir que hay 3 cámaras, hay vasos sanguíneos bien formados, y en el caso de los que tienen sistema circulatorio abierto, hay senos venosos o cavidades en donde la sangre cae y baña los tejidos y los órganos. Hay pigmentos respiratorios en la sangre, no hemoglobina,
como proteína principal. Hay otras proteínas, ahí las vamos a ver. Y bueno, el intercambio gaseoso se da por branquias, por pulmones o a través de la superficie del manto o la superficie del cuerpo. Entonces hay 3 tipos de intercambio gaseoso aquí de acuerdo a los grupos. Algunos respiran por branquias, que están en el manto. Algunos respiran por pulmones, que también están en el manto. Y otros respiran por las células que están en el epitelio externo o en la superficie del cuerpo, que también es parte del manto. Bueno, hay riñones, sí, se llaman metanefridios. Hay 1 o 2, dependiendo de los grupos o de la clase que estemos hablando. Hay un sistema nervioso ya más especializado, con ganglios cerebrales, que se distribuyen hacia las extremidades o hacia las regiones anteriores y posteriores del cuerpo. Hay nervios que van hacia las vísceras específicamente. Hay cordones nerviosos y plexos también. No en forma de escalera como estaban en los platelmintos, pero tienen una forma no igual, pero una distribución parecida en algún momento. Y pues hay un desarrollo nervioso un poco más especializado en cefalópodos. Ya se podría hablar de un cerebro en cefalópodos, un cerebro primigenio, digamos, muy, muy interesante que vamos a ver cuando miremos el grupo de cefalópodos. Órganos sensoriales, pues sí, órganos sensoriales de tacto, del olfato, del gusto, del equilibrio, de la vista en algunos. O sea, en algunos sí vamos a ver ojos bien formados. Muy desarrollados, por ejemplo, en cefalópodos, en calamares, en pulpos. Ahí sí vamos a ver ojos bien desarrollados. Tractos ciliares internos y externos. Ya voy a explicar qué es eso de tracto ciliar, no hoy, mañana. Y aquí vamos a encontrar tanto formas monoicas como dioicas. Entonces, eso lo vamos a ir viendo en esta semana. Claro, esta semana hablaremos más de moluscos, pero yo les voy a grabar otros videos sobre los grupos anteriores para que ustedes vayan comprendiendo mejor las características morfológicas, fisiológicas, la ecología de los grupos anteriores también, para que lo aprovechen, pues, para que no queden con dudas y solo vayamos adelantando con contenido y al final usted no entiende. Entonces, el video que les mandé, véanlo porque es un video resumido muy, muy bonito, muy bueno, está bien hecho, en donde aparecen los diferentes grupos, sus formas, sus estructuras diagnósticas o sus caracteres diagnósticos que sirven para diferenciarlos, familia, género, especie. Y hay otros videos que por ahí también les voy a subir para que los vean. Bueno, entonces por hoy terminamos ahí. Si hay alguna duda, respondámosla en estos minutos que restan. Anuncio, sí, ya voy, Frida, permítame. Hay las diapositivas que ustedes trabajaron como grupo, se tuvieron que analizar y ver cuáles estaban ¿cómo se llama? Más completas, presentaciones, informes más completos. Entonces yo les voy a pasar a todos, les voy a subir ahí al campus, les voy a subir unas presentaciones, la de la presentación de nidarios, la presentación de acelomado, de platelmintos, las que estaban más completas, para que las tengan y las estudien, porque claro, hay examen, recuerden, según el calendario, el examen es cuando el sábado. Entonces, tienen que revisar eso. Ahorita yo en la tarde, noche, se las voy a subir y para que ustedes las vayan revisando. Sí tengo que reprenderlos en algo porque la mayoría no se conectó cuando los grupos estaban exponiendo, sino que solo se conectaron los del grupo incorrecto completamente. Eso no deben hacerlo, usted debió conectarse porque era una clase de grupo, no era solamente el grupo que exponía, no, era para todos, porque igual las lecciones, las observaciones eran para todos, no para un grupo. De ahí sí los tengo que reprender porque parecen niños en eso. No sé por qué no se conectaron los demás.
No quiero que eso vuelva a pasar, porque usted tiene la obligación de estar en clase, porque necesita escuchar y ver estas explicaciones, estos resúmenes, le van a ayudar mucho cuando estudia. Entonces, por favor, no vuelvan a hacer eso. Entonces, esto se les va a subir más tarde para que ustedes lo vayan estudiando. Sí, Frida, ¿tenía alguna duda, Frida? Sí, te podría mencionar de nuevo sobre el intercambio gaseoso. Es que solo logré escuchar de pulmones y branquias. Hay uno de epitelio, me parece. Ah, sí, sí. Gracias. Sí, es que hay hay tres formas, dependiendo de las especies o del grupo de moluscos del que estemos hablando, hay tres formas de respirar. Algunos tienen pulmones y esos pulmones hacen el intercambio gaseoso. Los pulmones se ubican en el manto, en la cavidad del manto, en el celoma. O sea, el celoma está realmente ahí en el manto, ¿verdad? Ahí está el celoma. Entonces, eso es pulmón. Pero por otro lado también pueden haber branquias. No son pulmones, son otras estructuras de intercambio gaseoso, así como las branquias que tienen los peces, ¿verdad? Es un funcionamiento parecido al de las branquias de los peces. Y esas branquias también están en la cavidad del manto. Y la otra forma es que haya células que hagan el intercambio gaseoso, pero son células que están ubicadas más en la superficie, como en la piel. Entonces, ellas hacen el intercambio. Entonces, esas son las tres formas de respiración que pueden haber, Frida. Las vamos a ir viendo, a medida que veamos cada grupo, se va a ir viendo qué tipo de respiración tiene cada grupo, de todas estas clases que enumeramos, ¿verdad? Gracias, Vic. Perfecto. Entonces, bueno, terminamos ahí. Yo les subo esta presentación igual en la tarde, noche, y les subo lo demás que ya les dije. Y otros videos que les mande, por favor, mírenlos, porque el objetivo que tienen es para que usted aprenda. Como no tenemos un laboratorio presencial, entonces yo les mando videos ilustrativos para que ustedes puedan ver los grupos en la vida real, cómo se ven, cómo se mueven, cómo son, qué forma tienen, y se les haga más fácil al ir leyendo o contrastando lo que leen con lo que ven. Por eso les mando los videos, es una forma de tener como un laboratorio en donde ustedes pueden ver los organismos en la vida real. Bueno, eso básicamente. Bueno, nada más, terminamos ahí, entonces seguimos el día de mañana a la misma hora. Que tengan buena tarde y nos veremos. Gracias, Lick. Buen día, Vic. Saludos. Gracias, Lick. Gracias, Buenas Lick. tardes. Gracias. Nada, nada, saludos. Gracias, Link. Por nada, saludos.